Estamos pasando una rica tarde musical y educativa aquí con nuestra estimada audiencia. Nos entra una llamada de un oyente. ¿Aló? ¿Aló, aló? Al parecer el oyente no nos escucha, se quedó sin audio. ¿Aló? Hola, buenas tardes, emisora comunitaria estéreo. Sí, buenas tardes. El día de hoy quisiera que me sacaran de todo estudio. Quisiera saber qué significa el principio de autoridad en el proceso y también el principio de moralidad procesal. Sí, estimada oyente, con mucho gusto. Claro, en la tarde de ayer estuvimos en nuestro programa hablando sobre los principios informadores del derecho procesal general y de los principios del derecho procesal laboral en particular. Y sobre esos dos principios claramente estuvimos hablando y nuestro compañero Luis Antonio Arias, Agua Limpia, te hará una breve explicación sobre esos dos principios. Sí, efectivamente, continuamos aquí con nuestra audiencia y despejando dudas. De esta manera, pues, queremos despejarle la duda a nuestra audiencia en cuanto a lo que es el principio de la autoridad procesal. Este principio se refiere al papel del juez en el proceso. El juez deberá actuar como un director imparcial, velando por el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes. Y también el juez tomará las medidas necesarias con el objetivo de garantizar el desarrollo dentro del proceso. De esta manera, pues, esperamos que nuestra oyente le haya despejado la duda y para así continuamos con lo que es el principio de la moralidad procesal. Este principio exige a todos los sujetos procesales, abogados, jueces, ¿sí?, y las partes a actuar con buena fe y lealtad. El Código Procesal del Trabajo lo establece expresamente en su artículo 49. El incumplimiento a este principio puede tener consecuencias para las partes o sus apoderados. De esta manera, pues, esperamos que haya sido de mucha satisfacción haberle despejado las dudas y seguimos aquí en cabina y quiero que continuemos con nuestro compañero Esteban Rivas Mosquera. Sí, esperamos que con la intervención de nuestro compañero Luis Antonio Arias, Agua Limpia, aclararle la duda a nuestra querida oyente. Continuamos con nuestra tarde, noche ya, que ya casi son las 6:30 de la noche. Continuamos con la música. No entra una llamada. Sí, aló. Hola, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sucede que en uno de sus programas educativos le escuché hablar de unos principios procesales generales y unos principios procesales en particular. Sí, Henry, estuvimos hablando de esos principios. Esos son los principios informadores del derecho procesal general y el derecho procesal laboral en particular. Cuéntanos, Henry, cuáles son esos principios en los cuales tú te interesan saber. Pues el principio de exclusividad y la obligatoriedad, también el principio de libre acceso a la administración y de la justicia. También en ese programa creo que también trataron el principio del debido proceso y estos principios me causaron, pues, mucho interés en particular, pues, porque me gusta esta temática. Estoy
Ok, Henry, me alegra que te haya interesado sobre estos temas y te interese más sobre conocer sobre estos principios. Pues sí, el principio de exclusividad y obligatoriedad de la administración de justicia. Este principio está consagrado en los artículos 2, el artículo 3, 23, 116 y 228 de la Constitución Política de nuestro país. Y establece que la administración de justicia es una función pública, exclusiva del Estado. Esto significa que solo es el Estado, a través de sus órganos judiciales, que puede resolver los conflictos entre particulares. Este principio se fundamenta en la necesidad de garantizar la imparcialidad y la objetividad en la resolución de los conflictos, evitando así que la justicia sea tomada por mano propia. Y sobre el otro principio que nos hacía mención Henry y estimada audiencia, es el principio de el libre acceso a la administración de justicia. Pues este principio es reconocido como un derecho fundamental en el artículo 2 de la ley 270 de 1996. Y básicamente lo que garantiza a todas las personas el acceso a la justicia sin discriminación alguna. Y el Estado debe asegurar este derecho a través del mecanismo como el amparo de la pobreza y de la defensa pública. Es decir, Henry y audiencia, que si una persona tiene un proceso judicial y no cuenta con esos recursos suficientes para pagarle a un profesional, a un abogado, el Estado está en toda la obligación a través del Ministerio Público de darle un defensor. Y el principio del debido proceso, pues también conocido como principio de reserva o legalidad, este principio busca garantizar que las actuaciones judiciales se ajusten a la ley y se encuentran desarrollados en los artículos 29 y 16 de la Constitución Política de Colombia, así como en los artículos 113 y 231. El debido proceso implica una serie de garantías para las partes, como el derecho a ser escuchado, el derecho a la defensa y el derecho a la prueba. Nadie puede ser juzgado o procesado sin haber sido vencido en los juzgados. Toda persona tiene derecho a una defensa, como te decía antes, que si tú no tienes, o cualquiera persona, ciudadano, no tiene cómo pagar a un abogado, el Estado debe garantizarle un abogado, porque nadie puede ser judicializado sin una debida defensa. Estimada audiencia, esperamos haberle aclarado esas dudas a los compañeros y a los demás oyentes. Continuamos con nuestra tarde-noche musical. Sabroso, ¿cómo vamos?